Max Planck llamó teoría de la relatividad a la teoría que Albert Einstein publicó en 1905 sin darle nombre. A Einstein no le gustaba el nombre porque le recordaba el relativismo filosófico. Él, en cartas privadas, bautizó la teoría como mi teoría del invariante. La relatividad de Galileo es una teoría basada en dos invariantes. Un primer invariante es el tiempo que pasa al mismo ritmo para todos los observadores. El segundo invariante es el espacio, que es euclídeo, tiene geometría euclídea. La forma de un cuerpo, su tamaño no cambia cuando se mueve, y la longitud de una trayectoria es la misma en el espacio para todos los observadores. La teoría de la relatividad de Einstein también se basa en dos invariantes absolutos. Por un lado, la existencia de una velocidad máxima, límite, que coincide con la velocidad de la luz en el vacío. Una velocidad inalcanzable para los cuerpos que tienen masa. Como consecuencia de esta propiedad, el espacio y el tiempo se unen en el espacio-tiempo, que no tiene geometría euclídea, tiene geometría hiperbólica. Como segundo invariante tenemos la distancia, la trayectoria en el espacio-tiempo que ocurre entre dos eventos, entre dos instantes y dos posiciones, que esa longitud es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento relativo, por supuesto, con la distancia hiperbólica. Esa trayectoria coincide con el llamado tiempo propio, el tiempo que se mide por un observador que está en reposo cuando recorre la trayectoria. Se puede definir una velocidad en el espacio-tiempo, en el tiempo y en el espacio, dividido por el tiempo propio. La cuadrivelocidad tiene una propiedad increíble. Su módulo, su magnitud es exactamente igual a la velocidad límite, independientemente de si el espacio-tiempo es plano o curvo. Esta propiedad es realmente fascinante. Todas vosotras sois personas que estáis sentadas y os estáis moviendo a la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio-tiempo, en concreto en el tiempo. Yo me estoy moviendo por el escenario y por tanto me estoy moviendo en el tiempo más lentamente que vosotros. Estoy rejuveneciendo. Además, me estáis viendo más delgado por la contracción de longitudes. Estoy adelgazando. A veces se dice que la teoría de la relatividad especial de Einstein no permite estudiar aceleraciones o fuerzas. Eso es falso. Podemos definir una cuadriaceleración, una cuadrifuerza e incluso la segunda ley de la mecánica de Einstein, que la cuadrifuerza es igual a la masa por la cuadriaceleración. Podemos estudiar movimientos inerciales y no inerciales con la relatividad especial. La ecuación más famosa de la física, E igual a m por c al cuadrado, es resultado del módulo del cuadrimomento lineal, el producto de la masa por la cuadrivelocidad. Para las partículas que no tienen masa, esa fórmula no es válida, porque son partículas que su tiempo propio no pasa. Su longitud espaciotemporal es cero. Esas partículas cumplen con la fórmula E igual a P por C. La fórmula general es que el cuadrado de E es igual a la suma del cuadrado de P por C más el cuadrado de M por C cuadrado. Vuestra intuición geométrica es euclídea. Y para vosotros es fácil entender que en un triángulo uno de los lados siempre es más pequeño que la suma de los otros dos lados. Pero el espacio-tiempo tiene una desigualdad triangular invertida, porque la geometría es hiperbólica cuando involucramos el tiempo. Si consideramos un triángulo que conecta tres eventos en un cono de luz, el lado más largo en el tiempo es más largo que la suma de los otros dos lados. De hecho, si los otros dos lados son recorridos por un rayo de luz, su distancia, su trayectoria, tiene cero de longitud. Este es el secreto de la mal llamada paradoja
de los gemelos. Albert Einstein lo presentó en 1905 comparando dos relojes en movimiento y mostrando que el reloj que recorre más espacio retrasa respecto al que recorre menos espacio. Él le llamó consecuencia peculiar de mi teoría. Fue rebautizado como paradoja de los relojes. Paul Langevin se dio cuenta de que vosotras, personas aquí presentes, sois relojes y os pasa lo mismo que a los relojes. Y él, siguiendo a Julio Verne, propuso un experimento mental. Una persona en un proyectil con un cañón es lanzado desde la Tierra hasta una estrella lejana a 1000 años luz de distancia al 99,99995% de la velocidad de la luz. De tal manera de que llegará a esa estrella en un año. Allí, para su sorpresa, no le quieren. Y se encuentra otro cañón gemelo que lo devuelve a la Tierra, a la misma velocidad, un segundo año. Cuando llega a la Tierra se encuentra que en la Tierra han pasado 2000 años. Él le llamó, se llamaba paradoja de Langevin, pero se rebautizó como paradoja de los gemelos. Cojamos dos gemelos. Una gemela astronauta que viaja al 80% de la velocidad de la luz hasta una de las estrellas más cercanas, la más cercana, Próxima Centauri, 4 años luz. En su viaje ella vive durante 3 años, pero en la Tierra han pasado 5. Cuando regresa con su hermana ingeniera, que se quedó en Tierra, será 4 años más joven. Este resultado es paradójico para los filósofos, que recurren a la llamada reciprocidad. Para la astronauta es la ingeniera la que se aleja en la Tierra y regresa. ¿No debería ser más joven para la astronauta la ingeniera? No. ¿Por qué? Porque la reciprocidad es filosófica, no es una ley física. No es verdad que se cumpla la reciprocidad. Muchos físicos plantean que no se cumple la reciprocidad porque la astronauta tiene que acelerar para ir y volver. La aceleración es irrelevante, porque de hecho la astronauta en la Tierra también está acelerada por la gravedad terrestre, a un g. Podemos hacer que la astronauta viaje a un g, acelere, frene, siempre a un g. A veces en proa, a veces en popa. La astronauta volverá con 6,8 años, más la ingeniera habrá envejecido 11,2 años, 4,4 años de diferencia. El experimento ha sido realizado por la NASA durante 340 días. Un gemelo estuvo en la Estación Espacial Internacional y cuando regresó había aparecido, era más joven, 14 milisegundos más joven. No lo podemos medir en una persona. El experimento ha sido realizado con relojes atómicos, utilizando aviones comerciales por Hafele y Keating, y más tarde usando un avión militar por la doctora Ali, confirmando perfectamente la teoría de Einstein, siempre y cuando tengamos en cuenta la velocidad del avión y la altura del avión respecto a la superficie. El avión asciende, baja, porque tenía varias paradas. Pero para los físicos es mucho más fácil utilizar partículas fundamentales. Por ejemplo, el muón. El muón es como un electrón, pero de mayor masa. Por tener mayor masa, decae, se desintegra en un electrón y, por lo tanto, tiene una vida media distinta de cero. En concreto, 2 microsegundos. Si aceleramos un muón en un anillo de confinamiento al 99,94% de la velocidad de la luz, ese muón, para un reloj en el laboratorio, vive 64 microsegundos, 30 veces más. Es como si hubiera vivido un año y por estar moviéndose rápidamente pasa en la Tierra 30 años. Se ha tratado de reproducir el experimento a nivel cuántico, se ha propuesto, está en estudio, es muy difícil hacer este experimento, se está trabajando duramente en ello. Cuando se publique, os lo contaré en mi blog, La ciencia de la mula Francis. Lo que quiero que recordéis es que todo en el universo, todo se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, una velocidad constante. Y que cuando te mueves en el espacio, en el tiempo te mueves más lentamente. Y todo esto es solamente una consecuencia peculiar de la teoría del invariante de Einstein.
Muchas gracias.